Bendiciones familia, Shabbat Shalom para todos. Nos encontramos nuevamente en este espacio que hemos abierto para compartir con ustedes la porción de la Parashá y de la Haftará de esta semana. Así que yo le invito a que usted pueda tomar en este momento su Biblia, su cuaderno y que nos acompañe en este tiempo a estudiar y aprender de esta Parashá. Los dejo entonces con mi esposo que les va a impartir la Parashá de esta semana. Bendiciones para todos, Shabbat Shalom. Estamos contentos, alegres, porque en una semana más estudiamos la porción de la Torá del Eterno y hoy en Shabbat, entonces compartimos con ustedes las enseñanzas que el Eterno nos ha dejado también durante el resto de la semana. Bien, la Parashá de esta semana es la número 5 y tiene por título Hayé y Sará, que significa la vida de Sara o los años de Sara. Y comprende el libro de Génesis, capítulo 23, verso 1, al capítulo 25, verso 18. Hacemos entonces un recuento de los episodios que nos habla esta porción. Primero, en el capítulo 23 encontramos la muerte y sepultura de Sara. Luego, cuando Abraham pide comprar la cueva doble o la cueva de Macpela, Abraham hace el pago el justo precio por el campo y la cueva a los hijos de Het. Luego en el capítulo, todo eso está dentro del capítulo 23. Principalmente nos habla sobre la muerte de Sara y todo el procedimiento que fue la compra del campo y la cueva para Abraham como lugar de sepultura para él y luego sus generaciones. Pasando al capítulo 24, nos relata todo lo que es la búsqueda de la novia o de la esposa para Isaac. Y dentro de este capítulo, Abraham encomienda al siervo más viejo de su casa, al mayordomo Eliezer, para que busque a la esposa para Isaac en la tierra de donde vino Abraham. Luego Eliezer intercede, ora al Dios eterno para que haya favor ante él y haga misericordia y justicia a su amo Abraham, encontrando a esta mujer indicada. Luego vemos la bondad de Rebeca y cómo ella sirve a este siervo. Luego Rebeca informa a su casa todos los acontecimientos. Labán interviene en el punto de la historia. Luego Labán y Betuel aceptan la propuesta del siervo. Rebeca acepta ir con él para ser esposa de Isaac y Eliezer se lleva a Rebeca. Así concluye el capítulo 24, todo lo que encierra este capítulo 24. Luego en el capítulo 25, más corto, encontramos todo lo que es los descendientes de Abraham y cómo encuentra o se casa con una de sus concubinas, el fallecimiento de Abraham y los descendientes de Ismael. En general, cinco estructuras tiene toda la historia en esta parashá, como lo acabamos de mencionar. Ya específicamente, entonces, vamos a ir detallando cada episodio. Lo primero es la muerte y sepultura de Sara. Y dice el verso 1, y vivió Sara 127 años, tantos fueron los años de la vida de Sara. Inicia de esta forma ella falleciendo, pero hay muchos comentaristas o hay varios que dicen que esta muerte de Sara fue prematura, fue por causa, se dice en los comentarios, que fue por un shock en su vida porque le habían anunciado que Abraham iba a sacrificar a Isaac. Entonces ella, por causa de esta noticia, su único hijo, su amado, entonces ella fallece en el camino hacia el monte Moriah. Pero más allá que una muerte prematura, yo diría que fue sorpresiva. Y ellos no se esperaban, Abraham no se esperaba. Por causa de la muerte de Sara, un dolor profundo vino sobre la vida de Abraham, sobre Isaac. Y por eso relata en los versos siguientes que él se postró y lloró en su rostro y estaba llorando y consolándose con su rostro junto al de ella. Luego él, habiendo llorado a su mujer, se levanta
para hablar a los hijos de Het y encontrar sepultura para ella. Pero entonces, con la muerte de Sara, vemos que así termina esta historia de amor entre Abraham y Sara, una historia de amor, de milagros, de hechos sobrenaturales del Dios eterno, donde Él se manifiesta dándole señales y cumpliendo las palabras que le había dado a Abraham, tanto como a Isaac. Entonces, en toda la vida de Abraham y Sara vemos toda una historia de amor y de milagros. Abraham amó a Sara, el Eterno los bendijo, le dio un hijo en su vejez, cumpliendo así la promesa. Pero dice que Sara murió en Hebrón, en Kiriat Arba, y estudiemos un poco más sobre lo que es esta ciudad, yo preguntándome dónde está ubicada el Monte Hebrón, dónde está ubicado el Monte Hebrón y qué importancia tiene, o qué otros acontecimientos vemos relacionados al Monte Hebrón. Entonces encontré que el Monte Hebrón está ubicado a unos 32 kilómetros aproximadamente de Jerusalén y tiene una elevación de unos 900.000 metros aproximadamente, entre 900 y 1000. Y su nombre original es Kiriat Arba, que significa ciudad cuádruple o ciudad de cuatro. Ese es el nombre original del Monte Hebrón, Kiriat Arba. Y en este lugar fue cuando Abraham acampó por primera vez, cuando llegó de la tierra de Ur de los Caldeos. También es este lugar que ahora lo vamos a estudiar, que es el único lugar donde Abraham compra y posee legalmente en toda la tierra prometida, aunque Dios se la había prometido y le había dado esa palabra profética que él y su descendencia la poseyeran. Él cumple parte de esta palabra profética comprando este lugar, este territorio. También se dice que ese lugar donde estaba enterrado Adán y Eva. Se dice en los comentarios por los rabinos que en este lugar estaba enterrado Adán y Eva, y por eso Abraham también es parte de la motivación para comprar esta cueva, para comprar este lugar de sepultura. Y de hecho, para adelantar, en el resto de las porciones en ese lugar también fue enterrado Isaac y Rebeca, y también Jacob y Lea. Estos cuatro fueron enterrados en este lugar, por eso la cueva de Macpela es una cueva doble. Y hace referencia a estas cuatro parejas que están enterradas, que están sepultadas en este lugar. Otro dato importante es que Hebrón fue la capital por 7 años cuando David llegó a ser rey de Judá. David reinó 7 años en Hebrón y 33 años en Israel. Y también es en este mismo lugar donde David fue reconocido rey. Bien, luego de esto dice el verso 2: y murió Sara en Kiriat Arba, como les decía, el nombre original del Monte Hebrón, en tierra de Canaán, y acudió Abraham para hacer duelo por Sara y llorar por ella. Entonces, dice el verso 4, forastero, él se postra delante de los hijos de Het para encontrar sepultura, para interceder ante ellos, y dice: forastero y extranjero soy entre vosotros, dadme propiedad de sepultura entre vosotros, y sepultaré a mi muerta, a mi difunta, lejos de mi presencia. Encontramos dos palabras importantes en este versículo 4. Dice forastero y extranjero. Y las palabras en hebreo son: para forastero es ger, y significa uno sin derecho pleno. Y para extranjero es toshá, que significa que es uno permanente con derechos plenos en un lugar. Es decir, él dice: forastero y extranjero soy entre vosotros. Queriendo decir, primero no tenía derecho en este lugar, pero ahora como extranjero, como lugar, como esta tierra, lugar de mi habitación y de mi residencia, ahora sí tengo derecho pleno en este lugar. Viéndolos a nuestro contexto, trayéndolos a nuestro contexto, es como una persona que viaja de un país a otro, y en el país donde llega, él sin documentos
es un ger, un forastero sin derecho pleno, sin papeles para ejercer o para utilizar en algún trámite. Pero teniendo ya una visa, un lugar de residencia, de permanencia, ahora sí tiene derechos a acceder a otros recursos a los cuales no podía hacer como turista, como alguien sin papeles. De esa misma forma lo dice Abraham. Pero veamos, para el eterno Dios ya no somos así. Porque dice Efesios 2, 18 al 19, porque por medio de Él tenemos acceso al Padre, unos y otros por un mismo Espíritu. Por tanto, ustedes ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Entonces, aquí el eterno Dios, por medio del apóstol Pablo, nos está diciendo que al haber aceptado al Señor en nuestro corazón, ya no somos ni ger ni toshá, ni forasteros ni extranjeros. Pablo dice, ni extranjeros ni advenedizos, sino ahora somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Qué significa ser miembro de la familia de Dios? Que ahora somos hijos del Dios eterno. Por lo tanto, delante del Dios eterno, ya no somos como lo era Abraham, extranjero y advenedizo, sino que ahora tenemos un derecho legal permanente como hijos y herederos del Dios eterno. Un hijo hereda a su padre. Un primo, un sobrino no hereda a un tío, sino un hijo que hereda a su padre. Nosotros somos hijos delante del Dios eterno. Pablo también, el apóstol Pablo, que creemos es el autor de Hebreos, dice en Hebreos 12, 22 al 23, pero ustedes se han acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén que está en el cielo, y a las multitudes de miriadas de ángeles, a la congregación de los primogénitos inscritos en el cielo, a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos que han sido perfeccionados. Pablo hace una comparación entre el monte Oré y el monte de Sión, representándonos como el monte de Sión, que fuimos ahora acercados al Dios eterno e inscritos en el libro de la vida. Marcos 3, 31 al 35, un caso en relación a la familia del Mesías cuando él estaba enseñando, dice: entonces llegaron su madre y sus hermanos, y quedándose fuera enviaron a llamarlo. Y una multitud estaba sentada alrededor de él, y le dijeron: mira, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él en respuesta les dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados cerca de él, dijo: he aquí mi madre y he aquí mis hermanos. Porque el que haga la voluntad de Dios, el tal es mi hermano y mi hermana y mi madre. Ya. El Señor aquí no está diciendo que Él está despreciando a su madre y sus hermanos y a su familia, que los está renegando. No está queriendo decir eso, sino que para Yeshua, nuestro Señor, el Mesías, más importante, primeramente que todas las cosas, es hacer la voluntad de Dios, es caminar en lo establecido por Dios para su vida, igual nosotros. De hecho, Él dice que aquel que no negare a padre o a madre o a hermanos o a hijos o a familia y no tomare su cruz y lo siguiera no es digno de Él. Él no está hablando de olvidarnos de nuestros familiares, sino de poner al eterno Dios en primer lugar en nuestro corazón, por encima aún de nuestros familiares, para hacer su voluntad. Porque haciendo eso, el eterno Dios guardará también a nuestra familia y también traerá a aquellos que aún no lo conocen a su presencia. Entonces, lo que el Mesías nos enseña es que primeramente hacer la voluntad de Dios, y todas las demás cosas van a ser añadidas, van a estar en la cobertura del Dios eterno. Regresémonos un poco entonces en el verso 6. Los hombres le dijeron a Abraham: óyenos, Señor mío, tú eres en medio de nosotros un príncipe de Elohim. Sepulta a tu difunta en lo más escogido de nuestros sepulcros.
Hay algo importante acá, y es que Abraham marcaba diferencia con el resto de los pueblos en ese lugar. Ellos reconocían a Abraham como un príncipe del Eterno, como aquel escogido por Dios en toda esa tierra, y que tenía una relación con el Padre Eterno y su favor estaba con él, porque el Eterno Dios progresivamente fue cumpliendo las promesas dadas a Abraham, y Abraham tuvo riquezas, tuvo siervos, tuvo asnas, fue rico en plata y oro. El Eterno Dios proveyó de todo cuanto necesitó, y los hombres alrededor de esa tierra pudieron evidenciar el favor del Dios eterno en Abraham. De hecho, todos eran testigos y conocían los acontecimientos hechos por Abraham al libertar a los cautivos, como su sobrino Lot, de aquellos reyes que vencieron a Sodoma y a Gomorra, y Abraham los libertó a todos y los regresó nuevamente a su tierra, aquellos que permanecieron con vida. Lo estudiamos en la parashá anterior. Todos fueron testigos de esos hechos. Entonces podían ser testigos de lo que el eterno Dios hacía con Abraham. Eso nos habla de cultura del reino. Eso nos habla de seguir la voluntad del Dios eterno para que sus señales sean vistas a través de nosotros. Pero veamos algo más. Abraham en el verso 8 les dice: y les postrándose ante ellos y les habló diciendo: si tenéis voluntad de que yo sepulte a mi difunta lejos de mi presencia, oídme interceder por mí ante Efrón hijo de Zohar, para que me dé la cueva de Macpela que tiene al final de su campo, que por su justo precio me la dé, como propiedad de sepultura entre vosotros. Él, siendo un hombre reconocido por todos como príncipe, pudiendo recibir aquello que ellos le estaban ofreciendo, porque escudriñemos aquí, aclaremos aquí, ellos en sus propias palabras lo que están diciendo es: te la regalamos, no te preocupes, te regalamos esa tierra, te regalamos esa cueva, porque sabemos que tú eres un príncipe del Dios eterno, no te vamos a cobrar nada, te la vamos a regalar. Pero Abraham les dijo lo que quería, que era ese territorio específico, la cueva de Macpela. Es decir, él vivía en Beerseba, lo dice en versículos anteriores, en el capítulo anterior. Él vivía en Beerseba y en este momento estaba ante ellos en el monte Hebrón, lejos del lugar de su habitación, de su residencia. Él lo que quería era comprar ese lugar para habitar también en esa zona y no enterrar a Sara en la cueva y luego regresarse lejos de ese lugar a Beerseba. Él quería comprar ese territorio. Y lo confirmamos en los siguientes versículos. Dice el 13, hablando ahora Abraham a Efrón. Y habló Efrón ante el pueblo de aquella tierra diciendo: ojalá que tan solo me escuches, te doy el valor del campo, acéptamelo y sepultaré a mi difunta allí. Y Efrón respondió a Abraham diciendo: Señor mío, óyeme, ¿qué es entre tú y yo una parcela de 400 siclos de plata? Entierra pues a tu difunta. Es decir, nosotros tenemos dinero. ¿Qué es para nosotros algo como 400 siclos de plata? Porque Abraham tenía muchas posesiones, era rico en gran manera. Entonces para Efrón le pareció como un precio bajo para un hombre como Abraham. Y atendió a Abraham Efrón, y le pesó a Abraham Efrón la plata que había dicho a oídos de los hijos de Gad: 400 siclos de plata corriente entre los mercaderes. Veamos algo. Efrón reconocía a Abraham como un príncipe también, porque también le ofreció el campo gratis, regalado. Pero Abraham le dice: no, yo te lo voy a pagar. Entonces Efrón, viendo que Abraham era rico, a él supuestamente le pareció 400 siclos de plata un precio bajo por Abraham tener tanto. Pero en verdad era un precio excesivamente alto para esa época, ya que según estuve leyendo, él era
representaban unos 50 salarios anuales, más o menos en relación a aquella época, esos 400 ciclos de plata. ¿Qué quiero decir con esto? Que porque una persona tenga, ejemplo, nosotros vendemos sillas, entonces viene un conocido de nosotros que tiene muchísimo dinero o es rico en gran manera. Porque sea rico, nosotros le vamos a vender la silla 50 veces lo que cuesta, ya que él tiene para pagarlo. Ese mismo ejemplo fue entre Efrón y Abraham. Le ofertó el campo en 50 veces lo que pudo haber valido los salarios anuales. Entonces veamos algo importante, que en relación a esto, no todo lo que recibimos gratis es bendición del Eterno. ¿Qué quiere decir con esto? Repito, no todo lo que recibimos gratis es bendición del Eterno. ¿Por qué razón? Porque hay cosas por las cuales nosotros no hemos sido procesados para recibir algo que porque sea gratis creamos que sea bendición del Eterno. No necesariamente. Es necesario estar procesados, capacitados, entrenados en todo, para que nada pueda hacernos salir o apartar del propósito de Dios en nuestra vida. ¿Por qué inicio con esto? Porque en nuestra cultura latina lo queremos todo gratis. Lo queremos todo regalado. No queremos pagar un precio por aquello que queremos. A veces eso tiende en nosotros a adelantar los procesos en nuestra vida, ya que lo queremos rápido, lo queremos gratis, lo queremos fácil. Pero Abraham no fue así. Abraham no consideró la bendición, no consideró como bendición el regalo de la cueva, sino que él quería pagarlo. Entonces, ¿a qué nos deja esto? Que no todo tiene que ser gratis para que nosotros lo reconozcamos como bendición del Eterno. Ya va. Si es gratis, en la cultura latina es, si es gratis, Dios me bendiga. Si no es gratis, entonces no es bendición. No necesariamente es así. Porque hay que conquistar. El Eterno Dios nos procesa y nos introduce en un camino, en un corredor profético para que nosotros podamos conquistar lo que el Eterno ha preparado y aún muchas otras cosas más. Como con el sudor de nuestra frente, con el doblar nuestras rodillas, con el trabajo continuo y nuestra actitud de dedicación al servicio del Dios eterno, nosotros podemos conquistar lo que Dios ha preparado para nosotros. No necesariamente tiene que ser gratis para hacer bendición. Si me costó para alcanzarlo, también es una bendición porque el Eterno me preparó y lo logré. Alcancé aquello. Hechos 20:35 dice que mayor bendición es dar que recibir. Entonces no podemos creer o confundirnos esperando que todo lo que nos sea regalado gratis es de mayor bendición para nosotros, porque la misma palabra nos lo dice. Hechos 20:35, mayor bendición es dar que recibir. La actitud de honra de Abraham por pagar el precio que le demandaron significó la posesión de esa tierra. Así nadie podría decir en el futuro que ese lugar no pertenece a los hijos de Israel. Es decir, Abraham, por su actitud de honra y decir, no, yo no lo voy a recibir gratis, yo voy a pagar por eso, fue poseedor de esa tierra y de esa forma dejó hacia el futuro, hacia sus descendientes, como herederos legales y legítimos de esa tierra, porque él pagó el precio por conquistarla, por poseerla. Entonces, en el eterno Dios nosotros tenemos que pagar el precio. No hay victoria sin sacrificio. No podemos conquistar algo con quedarnos sentados y no haciendo nada. Necesitamos levantarnos y accionar. Necesitamos levantarnos e ir al lugar donde termina ese proceso con nuestra obediencia para
culminarlo y pasar a esa nueva temporada con los recursos que el Dios eterno nos va a entregar por causa de esa obediencia, de esa rectitud como en la que caminó Abraham. Y la misma palabra nos lo dice, que él caminó en sus preceptos, en sus estatutos, en sus mandamientos y en sus leyes. ¿Qué nos deja esto de enseñanza? No aprovecharnos de la generosidad de otros, que aunque tengan mucho, no necesariamente ellos pueden despilfarrar lo que tienen y nosotros podemos aprovecharnos porque tienen de sobra. No, siempre debemos ser rectos y en reverencia, con una actitud de honra como la de Abraham delante del Dios eterno y delante de todas las personas. De esta forma entonces Abraham compra el campo de Macpela y se estableció en el campo de Efrón que está en Macpela delante de Mamre, el campo y la cueva que estaba en él, y toda la arboleda que está alrededor del campo en todo su límite, quedaron en posesión de Abraham a la vista de los hijos de Het, y todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Quedó establecido legalmente y como lo dice el verso 17, Abraham se mudó de Beerseba a ese lugar, al campo de Efrón, que es Hebrón, en la cueva de Macpela. Pasamos así al capítulo 24 e iniciamos con otra historia de amor. La primera fue ya en esta porción culminando de una forma triste, la muerte de Sara, la relación la relación de Sara con Abraham, ellos como pareja, pero ahora se inicia en el capítulo 24 una nueva historia de amor que culminará con la unión de Rebeca e Isaac. Pero antes de avanzar en el capítulo 24, quiero mencionar que posiblemente haya cosas que me salten y ustedes dirán, pero no hablo de esto, es que lo voy a decir al final, ya que tiene relación con Yeshua y habla del Mesías, y decidimos juntar todo esto que nos habla de Yeshua y la proyección profética que también tiene, dejarlo para la sección de Yeshua en la Torah al final de toda la porción. Por eso mencionaré y profundizaremos en todo lo que es la porción de esta semana, dejando de último la parte de Yeshua en la Torah. Entonces Abraham envía a Eliezer a buscar una esposa para Isaac. Lo encontramos desde el verso 1 al verso 12. Y era Abraham anciano, entrado en días, y el Eterno había bendecido a Abraham en todo. Ya en el versículo 1 podemos corroborar que el Dios eterno es fiel y Él no se niega, no contradice ni falta a su palabra y sus promesas. Porque dice, y el Eterno había bendecido a Abraham en todo. Es decir, desde que él sale de Ur de los Caldeos, que el Eterno Dios empieza a construir el diseño con él. Ya en el verso 24, verso 1, vemos cómo el Eterno Dios lo bendijo y cumplió toda su palabra, dando su descendencia y la proyección para sus generaciones, dejando las riquezas que ahora iban a pasar a manos de Isaac. Y más allá de las riquezas es lo que representaba a Isaac luego de morir Abraham, ya que él iba a ser el representante de esa promesa y quien debía pasarlo a la siguiente generación. Entonces a veces nos enfocamos o nos afianzamos más en que el Eterno nos bendiga en relación a riqueza, pero no vemos claramente lo que el Eterno Dios quiere hacer más allá de eso. Eso es solo el resultado de las posesiones, las riquezas, lo material, lo que recibimos de Dios es solo el resultado del diseño del Dios eterno para nosotros y los recursos que el Eterno nos concede para expandirnos en su reino y traer a cumplimiento el establecimiento del reino en nuestra vida con respecto a nuestro llamado, al propósito de cada uno. Pero las riquezas y lo material es solo el resultado de. En Abraham el Eterno lo bendijo en todo.
eso implica una bendición integral en su cuerpo, en su familia, en sus posesiones. De hecho, Abraham dice que murió feliz y entrado en años, en buena vejez, lo dice la palabra, que murió en buena vejez. Su bendición fue integral. El eterno Dios bendiga tu vida integralmente, todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo, todo tu hogar y toda tu familia. Su bendición se manifieste integralmente en todo lo que tienes, aún en las cosas materiales, aún en una mesa. La bendición del eterno Dios sea evidente sobre ti y sobre toda tu casa. El verso 2 dice: y dijo Abraham a su siervo, el más antiguo de su casa, el cual gobernaba todo lo que tenía, es decir, era el mayordomo: pon ahora tu mano bajo mi muslo. Este era Abraham tomando al siervo para encomendarlo a buscar la esposa para su hijo. Y cuando dice pon ahora tu mano bajo mi muslo, no necesariamente es el muslo literal, sino la promesa era, la promesa o el pacto cuando se hacía era sobre algo de importancia, de valor en aquel tiempo. Y lo más importante para Abraham, lo principal en toda su vida, era el pacto del Dios eterno, el pacto que había hecho con el Dios eterno, el cual era la circuncisión. La circuncisión representaba el pacto del eterno. Lo más importante no era la circuncisión, sino el pacto que representaba tal circuncisión. ¿Qué quiero decir con esto entonces? Que la mano que Eliezer le puso a Abraham no fue en el muslo, sino en su miembro, en el pacto de la circuncisión, porque era lo más importante, lo principal en toda su vida. Y este hombre, Eliezer, también estaba circuncidado y sabía lo que esto representaba para lo que estaban hablando entre ellos. Es decir, él tenía que alinearse a ese pacto, a lo que iba a hacer y cumplirlo, ya que estaba jurando o estaba pactando con Abraham por lo más importante en toda su vida, que era el pacto del Dios eterno. Aclarando esto, no es sobre el muslo, sino sobre el miembro de Abraham, que representaba el pacto del Dios eterno por la circuncisión. Y el verso 3 dice: y te haré jurar por el eterno Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás mujer para mi hijo, mujer de las hijas de los cananeos, en medio de los cuales yo habito. Abraham estaba claro, él sabía que ninguna de ellas iba a ser la compañera para su hijo. ¿Por qué razón? Digámoslo así, por el ADN y la genética en ese lugar, ya que ellos eran un pueblo idólatra, una nación idólatra que no adoraba al Dios eterno. Entonces Abraham no quiso agarrar o tomar una de entre ese pueblo para su hijo Isaac por causa de la idolatría en ellos, sino que dice en el verso 4: sino que irás a mi tierra, mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Es decir, así como el eterno Dios me sacó a mí y me trajo aquí para ser un pueblo, una nación y para vivir bajo sus estatutos, ve y trae a esa mujer que el eterno Dios también sacará de ese lugar para alinearse a los preceptos del Dios eterno. Él sabía que así como él salió y él fue mudado en su ADN, en sus costumbres, en lo que había aprendido en su casa, así también lo podía hacer con la familia, con su familiar, con su casa, con su hermano, con la familia de su hermano Nacor, ya que el eterno Dios lo había hecho también con él. Entonces utilizó este mismo principio, que trajera a mujer de aquel lugar. No sabemos, y ya sería especulativo, si fue el Dios eterno quien le reveló a Abraham que hiciera esto. No podemos afirmar eso. Lo cierto es que él tenía este antecedente de lo que Dios hizo con su vida. Entonces, él quiso para su hijo alguien de su propio linaje. Y luego dice el verso 5, respondiendo el siervo: quizá esa mujer no consienta en venir tras de mí a esta tierra. He de hacer volver a tu hijo a la tierra de donde saliste. Y esto fue como un corrientazo que le dio el siervo a Abraham, ya que él le responde: guárdate de no hacer volver a mi hijo allá. Cuidado
con llevarte a mi hijo nuevamente y regresar a ese lugar con todo lo que había, con todo lo que hay en esa atmósfera, con Babilonia centrada en ese lugar. Dos cosas podemos ver aquí. Primero, en medio del proceso es más fácil volver atrás, es decir, a lo conocido. Cuando este siervo le dice, si no le encuentro, entonces ¿qué? Me lo llevo a Mesopotamia, me lo llevo allá a Babilonia. ¿De qué nos habla esto? Que en medio de nuestros procesos, nuestra alma siempre que cuando lo del frente, lo de adelante se nos hace desconocido, incierto, nuestra alma se siente más segura en el pasado. Y vuelvo y utilizo igual las mismas palabras de Abraham. Guárdate de no volver allá. Guárdate de no volver al pasado. Nuestra alma siempre intentará entonces volver atrás. Entonces utilizo nuevamente, guárdate de volver atrás. Guárdate de volver a lo que aprendiste en la casa de tu padre que no estaba alineado al Dios eterno. Guárdate de volver a confiar en tus propias fuerzas, en tus propias capacidades. Guárdate de confiar en que por tu propio intelecto y lo que ya has aprendido te es suficiente para seguir en el proceso del Dios eterno. No. Es necesario avanzar aún en medio de lo desconocido. Es necesario avanzar y creer, confiando en que el Dios eterno es el que nos dará la salida, el que va delante de nosotros. Y de hecho, lo dice Abraham también en el siguiente verso. El eterno Dios, el Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre, de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, él mismo enviará su ángel delante de ti, y de allá tomarás mujer para mi hijo. ¿Qué me quiere decir esto entonces? Que Abraham estaba seguro de que el siervo la iba a encontrar. Nosotros debemos caminar seguros de que el Dios eterno va delante de nosotros y de que cumpliremos el propósito de Dios en nuestra vida. Debemos caminar confiados, creyendo de que ese ángel que enviaba, que le dice a Abraham a su siervo que iba delante de él, era Yeshua. Este ángel del Eterno en varios textos en la palabra nos da evidencia de que es Yeshua es el que iba delante de él, que lo iba a guiar. Entonces menciono 6 cosas en relación a este versículo para conocer mejor a Abraham. Es decir, Abraham dice en medio de este versículo: me dio una promesa, hablando con el siervo. El Eterno me dio una promesa. Cree en esa promesa también, que así como me dio descendencia, así Él te llevará al lugar indicado. Es decir, por causa de esa promesa la encontrarás. También Él mismo te acompañará en medio del proceso, del camino, que era su ángel. Otra cosa, y es que tú andarás sobre esta palabra profética. Qué importante es, y verlo de esta manera. El Eterno que me sacó de la casa de mi padre, la tierra de mi parentela, Él irá delante de ti con su ángel. Es decir, caminarás sobre esta palabra profética y llegarás al lugar indicado. Cuando el eterno Dios nos da una palabra en medio del proceso, la palabra profética es nuestro soporte, es por donde nosotros transitamos y es nuestra mejor aliada. Es a quien debemos abrazar, atesorar en nuestro corazón. Es aquel bebé de pecho en el cual tenemos que cuidar por encima de todas las cosas y estar pendiente en la hora de comer, en la hora de asearlo, en la hora de todo lo que requiera. Esa palabra profética representa ese bebé para nuestra vida. Otra cosa más, y es que si cumplió su promesa de descendencia conmigo, encontrarás la esposa para su descendencia. Y por último, podemos ver y aplicar sobre nuestra vida que al caminar sobre lo profetizado, esto es más que todo para los solteros, al caminar sobre lo profetizado, el Eterno traerá a la esposa. La esposa vendrá sobre tu vida, luego de caminar sobre la palabra profética del Dios eterno. ¿Por qué digo esto? Porque si primero queremos encontrar aquella ayuda idónea, tanto hombre como mujer,
Primero queremos encontrarlo para decir, bueno, entonces cuando ya tenga esposa, esposo, entonces sí, ahora sí voy a seguir al Eterno y voy a caminar en su palabra. Eso llevaría a desviarnos del mover profético del Dios eterno. Primero debemos buscar su palabra, caminar sobre lo profetizado, y en medio del camino, en medio del proceso, el eterno Dios alineará y traerá a aquella persona o aquel que va a ser tu esposo en tu vida, así como cosas materiales, así como los sueños o alguna cosa que desees. Primeramente camina sobre lo profetizado, busca la voluntad del Dios eterno y Él añadirá todas las cosas. De la misma forma, este hombre salió caminando sobre la dirección profética de Abraham, ya que él era reconocido como un príncipe de Dios, como un profeta del Dios eterno, y le dio esta palabra profética, y verdaderamente se cumplió sobre el siervo, ya que él llegó sobre esta ciudad, sobre Mesopotamia, y estando en ese lugar, me retraso un poco, él salió con camellos y con las posesiones de Abraham, su amo, pero aclaremos un poco más, ya que el texto dice que él salió con todos los bienes o con todas las riquezas y las posesiones, pero no necesariamente se llevó todo. En los 10 camellos iban muchas posesiones, sí, pero era una representación de todo lo que poseía Abraham, ya que este hombre iba a encontrar a una mujer. Entonces tuvo que llevar un documento o algo que evidenciara el hecho de que el esposo, el pretendiente, era heredero de todos los bienes de su padre. Entonces, lo que él lleva en su mano, o lo que él lleva en su posesión, era un documento, una evidencia de que Isaac era heredero de Abraham, por lo tanto, así le iba a dar seguridad a la que iba a ser la prometida de que él era el heredero de todo, valga la redundancia. Esto nos da también una relación con el Mesías, ya que el Mesías es el heredero de todo lo creado, es el heredero del Dios eterno y nosotros somos coherederos con Él. Entonces, vamos a profundizar más sobre esto en la parte de Yeshua, en la Torá. Llegando el siervo a Mesopotamia, él hizo arrodillar los camellos junto a un pozo e hizo una oración al Dios eterno. Y dijo: Eterno Dios de mi Señor Abraham, haz que hoy me suceda, te ruego, haz misericordia a mi Señor Abraham. Sea pues que la joven a quien yo diga, inclina tu cántaro, te ruego, y beberé, y ella responda, bebe, y también abrevaré tus camellos, esa sea la que designaste para tu siervo Isaac, y por ella sabré que has hecho misericordia con mi Señor. Este hombre, creo yo, así, que oró al Dios eterno, alineado con su voluntad, alineado con lo que él quería hacer y todo lo que iba a suceder para la elección de Rebeca como la novia de Isaac. Por eso él cumplió esta señal. Luego dice que Rebeca salió y fue cabalmente todo lo que él le oró al Dios eterno. Pero vemos que la oración de Eliezer implicó una señal, una petición al Dios eterno. Nosotros podemos orarle también al Dios eterno con una señal, pero no necesariamente tiene que ser: Señor, si tú me bendices, yo quiero un Mercedes-Benz estacionado al frente de mi casa. De esa forma yo sabré que tú me has bendecido. Ya va, esa oración es en favor de qué, en beneficio de qué, con la intención de qué corazón. Es alineado al Dios eterno que nosotros oramos a Él, hacemos nuestras peticiones a Él. Porque de hecho la palabra, el mismo Mesías nos dice que debemos pedirle al Dios eterno, pero no pedir a nuestra conveniencia, a nuestro favor, para nuestro provecho, para solo satisfacer el egoísmo de nuestro corazón, sino las peticiones deben ir alineados al deseo de establecer el reino de Dios sobre la tierra, al establecer y ensanchar la jurisdicción
de la asignación que el eterno Dios nos ha dado sobre un lugar determinado para establecer su reino en todas las áreas, tanto de nuestra vida como de nuestra sociedad. Entonces este hombre pide una señal y fue una guía profética para que él luego fue testigo de lo que Dios hizo a través de Rebeca y cumplió esta promesa. Y también en la oración podemos conocer que le pidió una mujer que fuera servidora, bondadosa. Unos comentaristas dicen que para que esta mujer fuera la indicada esposa para Isaac, hace relación a que debía ser como su esposa Sara, como su madre Sara, que era una mujer servidora y bondadosa. Veamos entonces, y aconteció que antes que él acabara de hablar, he aquí Rebeca, la cual le había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, iba llegando con su cántaro al hombro. Entonces vemos que entre el verso 10 y 11 hay unos 700, por lo menos unos 700 kilómetros de la tierra de Canaán a Mesopotamia. Y todo parece transcurrir muy rápido. Y aún en el hecho de él llegar ahí, algunos dicen que pareciera que fueran unas 3 horas. El hecho fue de que fue un camino muy largo, pero debía ser transcurrido como en unos 20 días, 10, 15 días, aproximadamente 700 kilómetros era muy lejos. Pero ahora viendo la oración de Eliezer al Dios eterno, y dice que inmediatamente después de él terminar de hablar salió la mujer. Yo creo entonces que de esta forma el eterno Dios también responde a nuestras oraciones alineadas a su voluntad. Él no tardará en responder a las peticiones de nuestro corazón que están alineados a su voluntad y no las peticiones que están alineadas a nuestro propio egoísmo y a lo que nosotros queremos, sino alineados a Él. Por eso dice en el verso 15 que inmediatamente esta mujer salió e hizo todo aquello en lo cual le había pedido el siervo como señal. Y cuando se trata del Dios eterno, Él dará la respuesta. Y dice que la muchacha era de apariencia muy hermosa, virgen, a la que ningún hombre había conocido. Y descendió a la fuente y llenó su cántaro y subió. Entonces vemos cómo él le pide de beber a esta mujer. Pero veamos las características de esta mujer. ¿Quién era? Era Rebeca, que su nombre significa atada o sujeta. Y sus abuelos eran Nacor y Milca. El padre se llamaba Betuel, hijo de Nacor. Dice de aspecto físico que ella era hermosa y virgen, pero también vemos que era una mujer servidora, bondadosa, y que no esperaba que la atendieran a ella, sino que ella con un corazón humilde atendió a este hombre que le pidió de beber. Y otros comentarios dicen también que esta mujer, dándole de beber a estos camellos, cuando él acabó de beber, ella le dice, también daré de beber a tus camellos. Y él, asombrado estaba de que ella hiciera todo esto. Se dice que unos camellos pueden albergar o llenarse de unos 200 litros de agua, y que los cántaros tenían aproximadamente unos 2 litros, unos 2 litros y medio, 2 galones y medio más o menos aproximadamente. Entonces era bastante agua la que ella tuvo que llegar al pozo, sacar para dar de beber a los 10 camellos, que aproximadamente toman unos 200 litros de agua. Para que lo veamos mejor, no es que ella le daba de beber del cántaro directo a los camellos, sino que había una pileta, un abrevadero, es como una caja que ahí la llenaban de agua para que bebieran los animales. Entonces no había los instrumentos que hay hoy, que uno lo aprende y pone a llenar ese abrevadero automático con una bomba para sacar agua. Ella tuvo que bajar y subir y llenarlo, dando de beber así a los camellos. Eso representa un trabajo, un gran trabajo.
Entonces, eso nos da a entender o a conocer la actitud que tenía Rebeca y que la calificaba también para ser la novia, para ser la esposa de Isaac. Entonces, nosotros, como la novia del Mesías, nos da una gran enseñanza esta actitud de Rebeca, ya que implica tener esa actitud de siervos, bondadosos, humildes, dispuestos a ayudar a aquellos, dispuestos a ayudar incluso a los de la circuncisión, como lo dice la palabra, incluso los de la circuncisión que también los representaba Eliezer, es decir, a aquellos que hoy en día los judíos, aquellos que no aceptan al Mesías en su corazón, que no lo reconocen como el Mesías, que no reconocen a Yeshua como el Mesías, ayudarlos a aquellos, como los de la circuncisión que también los representaba Eliezer, ya que Eliezer estaba circuncidado. Entonces eso nos capacita también como la novia del Mesías. Veamos entonces que luego ella, abrevando el agua para los camellos, estaba fijando la vista en ella y callaba para saber si el Eterno había prosperado o no su viaje. Y él prestó atención para discernir si era el cumplimiento de la palabra, de lo que él había orado al Dios eterno o no. Y para eso él guardaba silencio y esperó dirección, esperó la confirmación de que ella era la mujer. Eso nos da también una enseñanza a nosotros, de que debemos prestar atención, discernir, creer lo que el eterno Dios nos dice, guardar y esperar, creyendo en su palabra y en el cumplimiento de aquello. Nos da una referencia a la cultura que nosotros debemos adoptar como hijos del Dios eterno. Callar, guardar silencio y esperar qué es lo que Él nos quiere decir, hacia dónde Él nos quiere llevar, si va a confirmar algo sobre nuestra vida. Este hombre lo hizo de esta forma. Luego dice en Génesis 24, el 26 al 27, entonces el hombre hizo reverencia, habiendo identificado que esta mujer calzaba en todo lo que él le había pedido al Dios eterno, confirmándola como la esposa para Isaac. Y se postró ante el Eterno y dijo: bendito sea el Dios de mi señor Abraham, que no apartó su misericordia y su fidelidad hacia mi señor, y puesto yo en camino me condujo el Eterno a casa de los hermanos de mi señor. Entonces vemos 4 características en Eliezer, y fue una actitud de adoración. Enseguida que él vio el cumplimiento de esa oración, él inmediatamente oró al Dios eterno. Entonces nuevamente nos da una relación con la cultura que debemos adoptar como hijos del Dios eterno, una actitud de adoración, también de agradecimiento. Luego bendijo el nombre del Eterno, y eso nos da una representación de la cultura del reino en la cual debemos vivir y reproducir sobre nuestros discípulos, sobre nuestros hijos y en medio de nuestra sociedad. No porque no estemos dentro de la congregación no vamos igual a reproducir esa cultura del reino, no, sino que aún en nuestros trabajos, en nuestras universidades, en nuestros colegios, en medio de nuestra sociedad, debemos ser firmes y radicales para decir: yo creo en esto, así vivo yo, creo en un Dios vivo y a través de Él he aprendido ser de esta manera. Allá ustedes. Eso nos habla de cultura del reino. Luego de esto, él dice que le da regalos, le pone un anillo sobre su nariz, le da unos brazaletes y le da regalos a Rebeca. Le pregunta si en su casa hay lugar donde quedarse. Ella va a su casa, cuenta todo lo sucedido y entonces entra en escena su hermano Labán. Su hermanito Labán. Ya que ese hombre, ya lo veremos en las parashas y en la siguiente parashá, cuál fue el comportamiento de este hombre, y
detalla mejor cuál era la intención de su corazón. Aunque aquí nos da una perspectiva de quién era Labán verdaderamente. En el verso 24-32 dice que entonces el hombre entró en la casa y él le desató los camellos, ya que Labán al ver todo lo que Rebeca tenía de oro, lo que le había dado los regalos, él salió corriendo, dice la palabra que él salió corriendo hacia donde estaba el hombre y le dijo: ven, bendito del Eterno. Entonces entró, lo trajo a su casa, desató los camellos y les dio paja y forraje a los camellos. También le dio agua para lavar sus pies y los pies de los hombres que estaban con él. Fue preparado ante él para comer. Labán organizó todo y dijo: trátenmelo bien, vamos a limpiar aquí, limpiemos allá, le damos aquí, le damos comida a los camellos, lavamos sus pies. Y a simple vista puede ser una actitud de servicio honorable. Pero ¿cuál era su intención verdaderamente? ¿Cuál era el servicio de Labán comparado con Abraham, que fue y mató, cuando el Eterno lo visitó en su tienda, fue y mató un cordero y les preparó de comer para suplir la necesidad que tenían tanto del sol, de la comida y la hospitalidad que vemos en su vida comparado a Labán, que se evidencia en los versos siguientes que fue de interés por causa de los regalos que había recibido su hermano. Es decir, no hubo honra en sus acciones y su motivación no era agradar al hombre, a Dios, sino agradar al hombre, tratarlo bien, hacerle bien para recibir su favor monetario. Ahí vemos una relación de la actitud de servicio de Labán por interés, como lo podemos ver con Abraham. Pero también la podemos relacionar con la actitud de servicio del Mesías, de nuestro Maestro, que es nuestro mayor modelo. Lo dice en Juan 13:13-15. Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, os lavé los pies, también vosotros debéis lavar los pies unos a otros. Porque ejemplos di, para que como yo os hice, así también hagáis vosotros. Y Pablo en Efesios 6:6-7 dice: no sirviendo al ojo como los que procuran agradar a los hombres, sino como siervos del Mesías, haciendo la voluntad de Dios, que desde lo íntimo del ser, es decir, desde tu corazón, desde aquello que has aprendido con el Dios eterno para servirlo íntegramente, servir con buena voluntad al Señor y no a los hombres. Labán sirvió al hombre por interés. Luego de esto, cuando le sirven la comida, el siervo dice, Eliezer dice: no voy a comer hasta que declare por qué he venido. Entonces la Torá vuelve a repetir los acontecimientos de cómo Eliezer se encontró con Rebeca, la oración que hizo y cómo Dios orquestó todo, ya que iba delante de él, no nos olvidemos, iba delante de él acomodándolo todo como lo hace su palabra profética. Y entonces él termina relatando todos los hechos que hizo Rebeca para ser aprobada delante de él como esposa de Isaac. Entonces la Torá, cuando nos repite algo dos veces de esta forma tan detalladamente, significa que tiene mucha importancia y que verdaderamente está decidido a cumplirlo, tiene un cumplimiento inmediato, tanto en el contexto de Israel como en ese tiempo, como en todo su pueblo, hasta el fin de los días. Y también que tiene doble cumplimiento en la historia como una proyección. ¿Por qué digo esto? Porque de hecho todo este relato de la historia de amor y cómo se consigue la novia para Isaac, el eterno Dios también lo hace con su pueblo y lo ha hecho con su pueblo, ya que Abraham, Eliezer, Isaac y Rebeca tienen una representación o una simbología con el Padre, con el Espíritu de Dios, con Yeshua y con la novia. Nosotros, que lo vamos a profundizar entonces ya casi en Yeshua, en la Torá. Luego de esto, Labán y Betuel, luego de que el siervo relata nuevamente todos los acontecimientos y que dice:
díganme si me la van a dar para esposa, para mi amo, para mi señor Isaac o no, y yo miré a la derecha o miré a la izquierda, pero declárenme. Entonces Labán y Betuel aceptan la propuesta, pero dice que Labán respondió primero que su padre. Esto nos evidencia nuevamente la intención de su corazón de solo el lucro, el dinero. Dice el verso 50, y respondió Labán y Betuel y dijeron: de parte del Eterno ha salido este asunto, no podemos decir ni mal ni bien. He aquí Rebeca está delante de ti, tómala y vete, y sea la hija, la esposa, y sea la mujer del hijo de tu Señor, como lo tiene ordenado el Eterno. Cuando el siervo del Eterno, de Abraham, oyó sus palabras, se postró en tierra ante el Eterno. Después sacó el siervo alhajas de plata y objetos de oro y vestidos y se los dio a Rebeca. También dio valiosos regalos a su hermano y a su madre. Aquí Labán se puso contento, llévatela. Pero nuevamente vemos en la actitud de adoración de este hombre, como al tener cumplimiento, lo que Abraham le profetizó de que si iba a encontrar a esta mujer, él adora y reconoce al Dios eterno como aquel que había prosperado su camino. Nuevamente, cultura de reino. Entonces Rebeca acepta ir con ellos luego de que sus padres aprobaron. Ellos le dijeron: sí, está bien, llévatela, pero que se quede con nosotros unos 10 días más. Y él dice: no me retengáis, porque el Eterno ha prosperado mi camino, dejen que me vaya de una vez. Entonces llamaron a Rebeca y le dijeron: ¿irás tú con este hombre? Y ella respondió: iré. Fue una mujer que estaba decidida a irse con este hombre, no le importó si su familia se lo iba a negar o lo que ellos pudieran decir. Y esta actitud nos muestra que para ser novia hay que estar dispuesto a ir en contra de lo que digan, de lo que digan nuestros familiares. Entonces, para ser la novia del Mesías debemos estar dispuestos a negarnos a nosotros mismos e ir en contra de lo que diga el mundo, de lo que se mueve el mundo, ir en contra de la ideología de género, ir en contra de pensamientos paganos, ir en contra de las festividades paganas que se celebran, Navidad, Halloween, Día de los Muertos. Esto implica ir en contra de todo lo babilónico que vemos en nuestras sociedades y salir de ella para ir en pos del Dios eterno. De esa forma demostramos ser la novia del Mesías también, como lo hizo Rebeca, no le importó y dijo: iré. Entonces ellos le dan una palabra profética que yo creo va alineada. Esa sí va alineada con la palabra que le dio Abraham. Luego el Mesías la proclama también. Pero yo creo que fue el Dios eterno, por causa de Rebeca determinar irse con Eliezer. Entonces el Eterno le da esta palabra a ella también. Y bendijeron a Rebeca y le dijeron: hermana nuestra, sé madre de miles y de millares, y que tus descendientes posean las puertas de tus enemigos. Para mí, yo veo esto importante, ya que representa la palabra profética y que iba a transmitirse sobre las generaciones de Isaac y de sus descendientes más adelante. Pero entonces sobre Sara no se dijo esta palabra profética. El Eterno la dijo a Abraham, Abraham la transmite, la reproduce sobre Isaac. De hecho, el Eterno también se lo dice personalmente a él, pero en este momento se lo dicen a Sara también, a Rebeca también. Y de estos dos, y en ellos dos en su matrimonio, más adelante vemos que de Isaac y en su matrimonio no se habla, no se dice nada malo, sino que este hombre fue una viva representación del Mesías y de hecho es tipo del Mesías, como lo aprendimos en la parashá pasada cuando iba a ser sacrificado. Y esta palabra profética entonces, la palabra puertas significa lugar de entrada o salida, pero también significa tribunal. Entonces las puertas eran donde estaba el tribunal, el poder legislativo, donde se establecía la autoridad de gobierno sobre aquella ciudad. La palabra hebrea para puerta, una de ellas es pavá, que significa el lugar de entrada o salida donde se está el tribunal.
Veamos y confirmemos esta misma palabra profética en Génesis 22:17, lo leímos en la parasha pasada, dice: ciertamente te bendeciré y te multiplicaré e inmensamente tu descendencia como las estrellas de los cielos y como la arena que hay en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos, diciéndole el Eterno a Abraham. Pero entonces el Mesías le dice esta misma palabra a sus discípulos: y yo también te digo que tú eres Pedro, a él. Y sobre esta roca, Yeshua, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La traducción que colocaron es iglesia, pero veamos, la traducción correcta sería Kehilá, comunidad de creyentes. Entonces, no prevalecerán contra ella. Yo creo y estoy seguro de que los discípulos del Mesías entendían la representación de esta palabra, ya que lo habían estudiado en las porciones de la parashá que ellos estudiaban y que ya estaba establecido desde Esdras, que el mismo Mesías estudió y que ellos repasaban año tras año y conocían las palabras proféticas del Eterno dadas a nuestro padre Abraham. Cuando ellos reciben esta palabra, algo se despierte en ellos, se active en ellos esta palabra profética sobre su vida, reconociendo lo que Dios iba a hacer con ellos, como también al Mesías, que era la roca de ellos. Luego vemos el cumplimiento de eso, parte de ese cumplimiento. Ellos fueron enviados, los 70 fueron enviados, incluidos los discípulos, y luego vuelven corriendo con gozo diciendo: Señor, los demonios se nos sujetan en tu nombre, y son sanados enfermos. Hicieron toda clase de milagros. Fueron testigos del cumplimiento de esa palabra sobre sus vidas. Si el Eterno Dios hoy en día te da una palabra y te dice relacionado a lo que has estudiado en la Escritura, inmediatamente vendrá una revelación mayor y profunda sobre tu vida, por causa de haberte sumergido en su Torah. Diferente sería de que no hayas estudiado, no conoces la palabra, y el Eterno por alguna persona está hablando sobre tu vida y te da una palabra profética. Bueno, la persona la recibe, pero no la entiende a mayor profundidad. Pero cuando se sumerge en la Torah, la revelación se amplía y un río viene desde lo alto para ensancharte, para ensanchar tu espíritu, para acomodar todas las cosas aquellas que no entendías, y sabiduría brote de tu vida. Desde las puertas de la ciudad se determinaba la conducta, es decir, se regulaba su accionar, se regía la conducta de ese pueblo. A través de esta palabra profética, no solo sería conquistar las puertas de los enemigos y las puertas del Hades retrocederían, sino que también nosotros legislaríamos y regularíamos la cultura del reino, que hoy en día nosotros la aplicamos sobre nuestra vida. Parte del cumplimiento de esa palabra yo la vivo hoy, la viví ayer, la vivo hoy y la seguiré viviendo mañana y los días que vienen, como parte de la cultura del reino, al regular mi vida, la vida de mis descendientes, y esforzarme para regular también la conducta alineada al Dios eterno en medio de la sociedad. Luego Eliezer se lleva a Rebeca a Isaac, y entonces esto nos da una referencia en el versículo, ya que dice que ella se levantó y se fue, y se levantó y con sus doncellas se subieron en los camellos y se fueron al lugar donde vivía Isaac. Nos da también una referencia de ascensión, ya que Israel es considerado como el punto más alto de la tierra, no geográficamente, pero sí como el lugar apartado, consagrado, dedicado del Dios eterno, seleccionado, del Dios eterno en comparación al resto del mundo. Entonces Israel espiritualmente está en un lugar más elevado que el resto del mundo, el mundo representando a Egipto. Y en el mapa, de hecho, Israel está más alto que Egipto. Entonces, Rebeca se levanta con su doncella, sube a los camellos y ascienden hacia la tierra prometida donde habitaba Isaac, donde habitaba Abraham. Esta tierra era Jerusalén, estaba al lado de Jerusalén. Entonces nos da una referencia también
en el cumplimiento profético de ella, ya que nosotros también ascenderemos hasta Israel, ascenderemos hasta Jerusalén, más específicamente es el lugar donde estaba el huerto del Edén, es el punto de contacto entre el cielo y la tierra, espiritualmente así es. Será la puerta de entrada para cuando nosotros ascendamos a las bodas del Cordero. Entonces ella se dirige a ese lugar y la novia del Dios, ella como la novia asciende hacia Jerusalén y nosotros como la novia del Mesías ascenderemos también a Jerusalén. Entonces encontramos esta relación profética en la búsqueda de la novia para Isaac. De esta forma culminamos así el capítulo 24 y entramos al capítulo 25 donde vemos los descendientes de Abraham y Cetura. Acá coloco toda una genealogía, todo un mapa de su genealogía, cómo Abraham se casa con Cetura. Hay comentarios que dicen que Cetura era Agar. Yo me pregunto por qué no decir solo Agar y cambiarle el nombre si era ella, pero lo cierto es que más adelante dice que Abraham se casó con una de sus concubinas y esa concubina era Cetura. Entonces, aquí tenemos que era una de las concubinas de Abraham. Ella tuvo los hijos que vemos en pantalla, usted lo puede leer más detalladamente. Espero que haya sido así, lo leyó en la parashá. El verso 6 dice: y a los hijos de las concubinas que Abraham había tenido les dio regalos, y mientras vivía los envió al oriente, lejos de su hijo de Isaac, a la tierra oriental, es decir, después del Jordán, más allá del Jordán, camino a la tierra de los amorreos. De los hijos de Cetura nace mencionamos uno de ellos, Madián, que vemos más adelante causó grandes cosas sobre los hijos de Israel, sobre los descendientes de Isaac. Y veamos tres casos puntuales cuando unos mercaderes madianitas pasaron y compraron a José cuando estaba en el pozo, cuando fue lanzado al pozo por sus hermanos. Ellos lo compraron y fue enviado también y fue llevado a Egipto por los madianitas. El pueblo madianita, que también nació por Ketura, como les digo, le vendió a Potifar en Egipto. Los madianitas se unieron con los moabitas para maldecir a Israel por medio de Balaam, cuando Israel habitaba en el desierto. En Números 25:16 dice: por eso los madianitas fueron severamente castigados por los hijos de Israel por mandato del Eterno. También los madianitas oprimieron a Israel durante 7 años y fueron derrotados. ¿Por quién? Por Gedeón. Esto lo encontramos en toda la historia de Gedeón, como este pueblo presionó y oprimió fuertemente a Israel, robándoles alimentos y teniéndolos, incursionando paulatinamente sobre su territorio para oprimirlos severamente. Lo vemos en Jueces 6:7. Luego vemos en este capítulo 25 el fallecimiento de Abraham. Veamos un poco los detalles sobre este tiempo en la vida de Abraham. Él tenía 175 años. Dice la palabra que él murió en buena vejez, lleno de años, murió feliz delante del Dios eterno. Lo sepultaron Isaac e Ismael. Entonces, nuevamente encontramos aquí a Ismael, el primer hijo de Abraham en cuanto a nacimiento, pero no como primogénito. Y había una relación, podemos ver que hubo una buena relación de Ismael con Isaac. Entonces inferimos que también él llevaba una actitud recta, llevó una actitud recta delante de Dios. Abraham fue enterrado en la cueva de Macpela. Y finalizando el verso 18 dice que el Eterno, luego de estas cosas, luego de que Abraham muriera y lo enterraran y hicieran el duelo por él, dice que el Eterno bendijo a Isaac. ¿Qué importante es? Cómo finaliza esta porción diciendo que el Eterno bendijo a Isaac, ya que desde este punto Isaac
pasa a representar la promesa del Dios eterno sobre Abraham y su descendiente. El eterno Dios luego se revela a Isaac, pero en él se aplica entonces ese principio de representatividad en la cual ahora él iba a llevar y a tener la responsabilidad, el trabajo de caminar sobre lo profetizado para traer al cumplimiento esa promesa del Dios eterno. Y es importante ver es que Isaac en ese momento tenía la misma edad que tuvo Abraham cuando salió de Ur de los Caldeos, cuando salió de la tierra de Aram, de casa de su padre. 75 años tenía, lo dice Génesis 12:4. Tenía la misma edad que Abraham. Implica un nuevo comienzo. Ahora él, como el hijo de la promesa, entonces él debía pasarlo a sus hijos, a su descendiente. Más adelante en la siguiente porción entonces estudiaremos a más detalle lo que fue la vida de Isaac, pero no sin antes decir que mencionar sobre los descendientes de Ismael y cómo fueron los años de Ismael, 137 años. Pasamos entonces ahora sí a Yeshua en la Torah, mencionando, como lo dije anteriormente, de la relación que tiene esta búsqueda de la novia para Isaac como la proyección profética con su pueblo, siendo el padre Abraham, Isaac, Yeshua, Eliezer, el Espíritu Santo, y Rebeca, la novia, nosotros. Lo vemos entonces, Abraham representa al Padre Eterno. En Mateo 22:2 dice: y el reino de los cielos fue hecho semejante a cierto rey que hizo la fiesta de bodas para su hijo. Abraham decidió entonces realizar la boda para su hijo, pero faltaba la novia, le envió a buscar. Eliezer, cuyo nombre significa mi Dios es ayuda, representa el Espíritu del Eterno. Juan 15:26 dice: cuando venga el ayudador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, él dará testimonio de mí. Eliezer salió de casa de Abraham en búsqueda de la novia para su hijo. El eterno Dios, Yeshua, dice: yo me voy, pero les dejo el ayudador, él enseñará todas las cosas. Y él es el que está preparando a la novia del Dios eterno. Hay toda una relación del proceso de la novia en el contexto hebreo bíblico, de cómo se prepara la novia, cómo es el proceso donde ella pasa un tiempo de preparación para entonces presentarse ante el novio ya preparada y lista. Ese proceso es en el cual estamos nosotros hoy día siendo preparados por el Espíritu de Dios para presentarnos ya listos, aptos al Mesías, que es el novio. Isaac representa al Hijo de Dios. Mateo 3:17: aquí se oyó una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Otra representación que vemos adicional es que los demás siervos que habitaban en la casa de Abraham representan esos ángeles ministradores. En Hebreos 1:14 dice: no son todos ellos espíritus ministradores enviados para servir a favor de los que heredarán la salvación. Estos, viendo la alegoría de lo que es Abraham con su casa, también estos siervos representan estos espíritus ministradores. Y por último, Rebeca, que representa a la novia, en Apocalipsis 19:7 dice: regocijémonos y alegrémonos y démosle a él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Entonces, para ir terminando, profundicemos un poco más en lo que representaba cada uno y la relación que tiene con esta parasha. En el 25:5 dice que Abraham dio a Isaac todo lo que poseía. De la misma manera el Padre dio todo al Hijo, como está escrito en Juan 13:3, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que de Elohim habían salido y Elohim volvía. Es decir, se las puso todo en las manos a Yeshua. Yeshua es el heredero de todas las cosas y nosotros somos coherederos con él, como lo dije anteriormente, porque también
por medio de Él, a través de Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Hablemos ahora sobre Eliezer, que representaba el Espíritu Santo. El Padre Eterno había enviado su Espíritu a la tierra para buscar y sellar a todas aquellas personas que con sus corazones se entregan a Él. Esto está relacionado al segundo libro de Crónicas 16:9. Dice: porque los ojos del Eterno recorren toda la tierra para fortalecer a aquellos cuyo corazón es completamente suyo. Otra representación que vemos en Eliezer como el Espíritu de Dios es que él, cuando la casa de Rebeca le aprobaron para que se fuera con él dio regalos a todos. Eso está relacionado entonces con 1 Corintios capítulo 12, donde él habla de los dones, donde el eterno Dios a través de su Espíritu nos dio de sus dones, nos dio esos regalos y nos los dio de gracia. Entonces ahí tenemos otra relación. Otra relación que vemos, que Yeshua es el hijo de Yeshua. Isaac representa a Yeshua también. Entonces dice en Mateo 28:18: y acercándose Yeshua les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Así como Isaac heredó toda la autoridad de parte de Abraham, y el siervo le presentó a ellos ese documento donde garantizaba ese hecho. Entonces así también entramos en Isaac relacionado con Yeshua. Y hay algo interesante que ver, porque cuando el hombre le dice a Rebeca, que se encontró en el pozo, dame de beber, lo encontramos relacionado cuando Yeshua entra en Samaria y le dice a la mujer samaritana, dame de beber. Él estaba cansado del camino, dice, y junto al pozo llegó, la mujer salió a sacar agua y él le dice, dame de beber. Lo vemos en esa relación como el siervo de Abraham salió a buscar a aquellos que no eran de su pueblo, que no eran de ellos, sino que salió a otra tierra a buscar novia para su hijo. Asimismo, el Mesías salió de Judá para buscar a aquellos que no eran reconocidos como judíos, que no eran reconocidos por el pueblo como parte de Israel, sino que se habían asimilado por causa de la diáspora, se habían asimilado. El Mesías también salió y buscó a aquella novia que no era del pueblo que no eran judíos, para traerla para sí. También vemos esa relación. Otra relación que vemos de Isaac con Yeshua es que cuando Rebeca ascendía al lugar de su habitación, a su casa, Isaac no se quedó en su casa, no aguantó esperarle en su casa, sino dice que salió al campo y salió al encuentro de Rebeca. Entonces ella le pregunta al siervo, ¿quién es este que viene? Y él le dice, este es mi Señor. Yo creo que así como el Espíritu, como Eliezer le contó a Rebeca quién era aquel que venía, nosotros también recibiremos esa palabra, esa dirección, ese testimonio por el Espíritu de Dios cuando esté cerca la venida del Mesías, ya que Isaac no se aguantó a encontrarse con su esposa, sino que salió al encuentro. El Mesías no se aguantará y saldrá al encuentro, saldrá a nuestro encuentro en las nubes. Nosotros nos encontraremos con Él en las nubes y seremos llevados a sus cámaras más secretas, a sus cámaras íntimas. Seremos llevados a la Nueva Jerusalén, en donde celebraremos la boda del Cordero, pero descenderemos para heredar la tierra con Él. No seremos llevados a casas de oro, no seremos llevados a casas con puertas de cristal y viviremos allá felices de la vida, sino que vendremos y descenderemos luego con Él para reinar la tierra con Él, ya que somos herederos de la tierra con Él, coherederos con Él, y reinaremos con Él sobre la tierra.
Por último, entonces, Rebeca la novia. Como Rebeca fue una virgen pura, así la novia del Mesías es una virgen pura, que no se ha contaminado con otros, como está escrito en 2 Corintios 11:2, porque celoso estoy de vosotros, con celo de Elohim, pues os desposeo un esposo para presentaros como virgen pura al Mesías. Relacionado a la novia, en Salmos 45, 10 y 11, dice algo interesante también. Escucha, hija, presta atención, inclina tu oído. Olvídate de tu pueblo y de la casa de tu padre. Esto nos relaciona mucho a Rebeca, que sale de la casa de tu padre. Entonces el rey deseará tu hermosura. Inclínate ante él, porque él es tu Señor. Lo repito, escucha, hija, presta atención e inclina tu oído. Olvídate de tu pueblo y de la casa de tu padre. Entonces el rey deseará tu hermosura. Inclínate ante él, porque él es tu Señor. Qué hermoso es este salmo. Este salmo está íntimamente relacionado con la novia del Mesías. Entonces hay una profundidad en él donde nosotros debemos escuchar la voz del Dios eterno para caminar en su Torah, para ser preparados, ataviados por el Espíritu de Dios y ser untados con su perfume, con su fragancia, con la fragancia del novio, alineados en su Torah, para entonces olvidarnos y con la actitud de nuestro corazón, negándonos a nosotros mismos, olvidarnos, así como lo dice el Salmo de la casa de nuestro Padre, de nuestros principios, que el eterno Dios cambie en nuestro ADN como lo hizo en Abraham, para vivir en sus preceptos alineados a la cultura del reino. De esta forma, entonces, Rebeca, como lo decía anteriormente, cuando decide irse con Eliezer, no importa lo que digan, yo voy a seguir al Espíritu de Dios, al ayudador, al consolador. No importa lo que digan, yo voy a seguir la dirección del Dios eterno. Nosotros como novia, tomar la actitud de Rebeca y decir, no importa, yo me voy con como dijo, yo me voy con este hombre. Yo también, no me importa lo que digan, yo voy a seguir la dirección del Espíritu de Dios, voy a seguir al Consolador y caminar en lo que el eterno Dios ha profetizado para mi vida. Y quiero dejar así como perla lo siguiente: que el Eterno nos permita vivir una historia de amor y de milagros con aquella persona que Él ha designado para nosotros. Y esto también lo digo principalmente a los solteros, ya que el eterno Dios ha preparado a esa persona indicada, especial, que te acompañará en esa vida de amor y de milagros, adorando al Dios eterno, honrando su palabra, honrando sus preceptos. Pero también quiero decir que así como el siervo, como la novia, así como Rebeca, que dio de beber al siervo Eliezer, que lo veo así como representando al pueblo judío, al pueblo que hoy no conoce al Señor, al pueblo que no reconoce a Yeshua como el Mesías. Así como ella dio de beber, nosotros también debemos dar de beber a ellos de lo que el Eterno nos está dando, con la revelación que el Eterno nos ha dado como su pueblo, como Israel, como el pueblo de Efraín, que somos parte de Israel y fuimos injertados en el olivo, dándole de beber a ellos como también a las 10 tribus, es decir, al resto del mundo, aquellos escogidos por el Dios eterno Efraín, que representan esos 10 camellos. Esos 10 camellos que acompañaron a Eliezer representan esas 10 tribus que fueron esparcidas el resto del mundo, que hoy no se puede determinar quiénes son, pero por el Espíritu el eterno Dios sí sabe quiénes son y los pone delante de nosotros. Así también debemos dar de beber de la Torá, que representa el agua que representa también la Torá y el Espíritu de Dios. Debemos dar de beber a ellos como la novia que ha sido escogida por el Dios eterno, no importando lo que digan, no importando la cultura babilonia en el mundo, sino
caminar como la novia escogida, preparada, guardada, que se está ataviando, que se está perfumando del aroma del novio. Te bendigo, Shabbat Shalom. Espero que haya sido de edificación para tu vida. Toma todo esto, lo que has aprendido hoy, proclámalo, ponlo en práctica, camina sobre ellos. Y también quiero invitarte a que nos oigas semana a semana, puedas vernos en vivo a través de Escuelas del Reino Eder, que también tenemos al apóstol Carlos enseñándonos todos los viernes en la noche la apertura del Shabbat. Y nos estará también dando un extracto de lo que es la porción, más a profundidad en un tema específico. Entonces te invito a que nos acompañes y nos sigas también en nuestras redes. Habiendo dicho esto, entonces es el turno de mi esposa para dar la haftará de esta semana. Bien, y habiendo ya aprendido, habiendo compartido la porción de la parashá de esta semana, donde verdaderamente el Dios eterno nos enseña, nos instruye y nos da un vino fresco cada semana a través de su enseñanza, a través de su instrucción, pues les invito a que puedan acompañarme en este momento para que compartamos entonces la haftará de esta semana y ver también cuál es esa enseñanza y cuál es esa sustancia que el Padre Eterno nos quiere enseñar en este día. Mientras nos ubicamos en nuestra diapositiva, yo les invito a que pueda acompañarme al primer libro de Reyes, capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 31. Ahora sí tenemos las diapositivas a la mano y comenzamos entonces con la parashá de esta semana. Perdón, la haftará de esta semana. La haftará igual aquí el Dios Eterno nos enseña. Bien, como les dije, esta haftará la encontramos en el primer libro de Reyes del capítulo 1. Y nos comienza narrando el capítulo 1 que era David ya avanzado en edad, era ya viejo, y que le cubrían con ropas, pero no le calentaban. Entonces sus siervos decidieron buscar a una joven virgen para que estuviera delante del rey y lo abrigara, y durmiera a su lado y él entrara en calor. Entonces buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel y hallaron a Abisag sunamita y la llevaron al rey. Dice que esta joven era hermosa y que abrigaba al rey y le servía, pero el rey nunca la conoció, es decir, nunca intimó con ella. Dice luego el versículo 5 que entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló diciendo: yo reinaré, y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Como puede observar en la diapositiva, yo resalté en este versículo, tres palabras, oraciones en rojo porque me llamaron mucho la atención. Y es cuando dice que él se rebeló, que él dijo: yo reinaré, y se hizo de carros y de gente de a caballo. Visiblemente podemos ver acá tres características que se manifestaron en Adonías, la cual es la lujuria, la rebelión y la soberbia. Estas tres características comprenden lo que es la triple estructura del viejo hombre.
lujuria dice yo quiero. La rebelión dice quebranto la regla para conseguirlo. Y la soberbia dice puedo solo, no necesito ayuda. ¿Qué pasó en este momento? Que Adonías se aprovechó de la vejez de su padre y decidió rebelarse y querer usurpar el trono. Por eso podemos ver claramente cómo se manifestaron o cómo se manifestó en él lo que era la lujuria, la rebelión y la soberbia. Para ver o para profundizar un poco entre estas tres palabras, quiero compartirles lo que es algunas características para nosotros poder identificar mejor cuando o en alguna persona en algún momento se está moviendo esto o qué era lo que se movía en Adonías. En la lujuria, ¿qué podemos ver o qué se manifiesta en una persona en cuanto a la lujuria? Lujuria es egoísmo, es codicia, es el síndrome del yo, es decir, el ego entronado. Esto trae avaricia, le impide al hombre ser dadivoso, produce aislamiento, también provoca que el hombre quiera llamar la atención. La lujuria, en la naturaleza caída, lleva al hombre a hacer siempre lo que quiere y no lo que debe, para sacar del camino correcto. La lujuria dice, yo quiero eso y haré lo que sea para conseguirlo. Entonces, todas estas características o todas estas menciones que yo les acabo de hacer es lo que se manifiesta en una persona donde se mueve la lujuria. ¿Qué es la rebelión o qué características podemos ver en esto? La rebelión es una actitud opuesta a la voluntad de Dios. La rebelión crea la estrategia de corrupción para quebrantar el diseño original y llevar al error. La rebelión también establece el autogobierno, la anarquía, el gobierno de todos y el gobierno de nadie. Establece la filosofía de la iglesia satánica, haz lo que quieras. La rebelión también dice, yo quiero eso y quebrantaré las reglas de Dios hasta obtenerlo. Ahora, en la soberbia, ¿cuáles son esas características que nosotros podemos identificar en la soberbia? La soberbia se levanta en contra del verbo, el cual es Yeshua. Establece independencia de Dios. Hace que el hombre se crea mejor que otros. La soberbia también eleva la autoestima a un nivel superior al cual debería estar. Se identifica en frases como el mío es el mejor, yo hago lo mejor, mis hijos son los mejores, entre otras cosas. Y la soberbia también dice yo lo quiero y yo quebrantaré las leyes de Dios, yo puedo hacerlo solo, si nadie me ayuda, igual lo haré. Entonces Adonías se revela y busca la manera, comienza a mover sus influencias para él entonces poder tomar posesión del trono, ya que como lo dice acá en Primera de Reyes, David estaba avanzado en edad y en cualquier momento pues él iba a partir. Dice luego el verso 6 y me llama la atención porque dice, y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. ¿Qué me dice este versículo 6? Lo que yo puedo entender y puedo interpretar es que David estaba al tanto de lo que Adonías estaba haciendo, pero él no quiso entristecerlo, él no quiso bajarle los humos, bajarle las alas y decirle ¿por qué estás haciendo esto? Sino que simplemente David dejó que él siguiera haciendo lo que estaba haciendo. Y en Proverbios 3, versículo 11 y 12 nos enseña y dice el Dios eterno, hijo mío, no menosprecies el castigo del Eterno, ni te fatigues de su corrección, porque el Eterno al que ama, disciplina
como el padre al hijo en quien se complace. Desde mi punto de vista, yo creo que si David sabía lo que él estaba haciendo, debía de confrontarlo y debía de establecer las cosas de la manera correcta y no simplemente dejar que Adonías siguiera haciendo lo que quería y dejar que en él siguiera fluyendo y se siguiera manifestando la rebeldía, la lujuria, la rebelión, sino que lo confrontara. ¿Qué enseñanza me puede dejar esto a mí, tanto a los padres para sus hijos como a los padres espirituales? Cuando nosotros veamos que tanto un hijo nuestro biológico o un hijo espiritual está haciendo algo que no está correcto y que no está bien delante de los ojos del Dios eterno, nosotros debemos de confrontar a esa persona. Nosotros debemos de llamar a esa persona con amor, pero con la corrección de Dios, con el carácter que Él nos ha dado y hacerle ver que lo que está haciendo no es lo que Dios ha dicho, no es lo que Él ha establecido y simplemente cortar eso de raíz y no dejar que siga avanzando y que siga tomando forma. Dice luego en los siguientes versículos que Adonías se puso de acuerdo con Joab, hijo de Sarvia, y con el sacerdote Abiatar, los cuales los ayudaban. Es decir, ya no solamente era Adonías, sino que él también buscó cómplices o buscó ayuda. Entonces ya no solamente era un problema de él, sino que también estaba arrastrando a otras personas con él. Por eso les digo que es muy importante que cuando nosotros identifiquemos estas actitudes en una persona, podamos cortar de raíz y podamos confrontar para que no solamente esa persona sea afectada y sea dañada, sino para que no arrastre a otros en su pecado. Dice luego el versículo 8, pero el sacerdote Sadok y Benaía, hijo de Joiada, el profeta Natán, Simei, rey y todos los grandes de David no seguían a Adonías, es decir, no se asimilaron y no fueron partícipes de esta conducta. Luego el versículo 9 dice, y matando a Adonías ovejas y vacas y animales gordos junto a la peña de Zoelet, el cual está cerca de la fuente de Rogel, convidó a todos sus hermanos, los hijos del rey, y a todos los varones de Judá, siervos del rey. Pero no convidó al profeta Natán, ni a Benaía, ni a los grandes, ni a Salomón, su hermano. Luego el versículo 11 dice, entonces habló Natán a Betsabé, madre de Salomón, diciendo, ¿no has oído que reina Adonías, hijo de Agit, sin saberlo David nuestro Señor? Ven pues ahora y toma mi consejo para que conserves tu vida y la de tu hijo Salomón. Me gusta mucho acá porque el carácter define a un profeta y no sus dones. Un profeta se juzga por su carácter. Si nosotros vemos otros pasajes en la Escritura, podemos ver claramente que Natán era un profeta que tenía formado el carácter del Eterno. Él confrontó a David cuando lo tuvo que confrontar y en este momento él no se queda callado, él no deja que simplemente las cosas pasen y sigan tomando forma, sino que él busca los medios para confrontar y para desenmascarar lo que estaba haciendo Adonías. Él se dirige entonces hacia Betsabé, la madre de Salomón, y lo que yo puedo ver acá es que Natán, como un profeta, él trae un despertar sobre la vida de Betsabé, porque aunque ella también estaba viendo lo mismo que estaba viendo el profeta Natán, no había accionado. Ella sabía que su hijo Salomón era el heredero al trono, pero aún así ella estaba viendo lo que Adonías estaba haciendo, pero no accionaba, simplemente igual, dejaba que las cosas pasaran. Pero ¿qué pasa con el profeta? El profeta vino para traer una activación en Betsabé, vino para traer un despertar y para que ella hiciera lo que debía de hacer, porque ya ella sabía qué era lo establecido o lo que se debía de hacer, porque su hijo Salomón era el que iba a heredar el trono
Entonces, tú que me estás viendo, si tienes el don profético, si el eterno Dios te ha llamado como profeta, es muy importante que el carácter de Dios sea formado en tu vida para confrontar cuando haya que confrontar y para decir lo que Dios está diciendo en el momento que Él lo esté diciendo. No importa quién sea la persona, no importa si la persona se va a molestar o si la persona no le va a gustar. Lo importante es actuar bajo el carácter y bajo la palabra y lo que el Padre está hablando en ese momento. Dice luego el versículo 13 que el profeta Natán le direcciona o le dice a Betsabé qué es lo que ella debía de hacer. Entonces, él le dijo: ve y entra al rey David y dile: Rey, Señor mío, ¿no juraste a tu sierva diciendo: Salomón tu hijo reinará después de mí, y él se sentará en mi trono? ¿Por qué pues reina Adonías? Y estando tú aún hablando con él, yo entraré tras de ti y reafirmaré tus razones. Dice entonces luego el relato que Betsabé hizo tal cual como el profeta Natán le indicó. Entró a la cámara del rey y, como lo dice el primer versículo, él era ya muy viejo. Entonces Betsabé se inclinó e hizo reverencia ante el rey, y él le dijo: ¿qué tienes? El verso 17, ella le respondió: Señor mío, tú juraste a tu sierva por el eterno tu Dios diciendo: Salomón tu hijo reinará después de mí, y él se sentará en mi trono. Y Adonías reina, y tú hasta ahora no lo sabes. Ha matado animales gordos y ha confinado a todos los hijos del rey, pero al sacerdote Abiatar, a Joab, general del ejército, y a Salomón no ha convidado. Dice entonces que entre tanto, Rey, Señor mío, los ojos de todo Israel están puestos en ti, para que declares quién se ha de sentar en el trono de mi Señor, el rey después de él. Mientras aún ella hablaba con él, dice que vino el profeta Natán. Y le dieron aviso al rey David, diciéndole: he aquí el profeta Natán, el cual, cuando entró el rey, se postró delante de él, inclinando su rostro a tierra. Y dijo Natán: Rey, Señor mío, has dicho tú, Adonías reinará después de mí, y él se sentará en mi trono. Y las mismas palabras que Betsabé le dijo a David, que había matado animales gordos, las personas que los estaban ayudando. De esa misma manera se lo volvió a recalcar nuevamente el profeta Natán, y le dijo también que estaban comiendo, que estaban bebiendo y que proclamaban: viva el rey Adonías. Vemos entonces que los últimos versículos de esta Haftará dice: entonces el rey David y le responde: llamadme a Betsabé. Y ella entró a la presencia del rey y se puso delante del rey. Y el rey juró diciendo: viva el Eterno, que ha redimido mi alma de toda angustia, que como yo te he jurado por el Eterno tu Dios de Israel, diciendo: tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono en lugar mío, así lo haré hoy. Entonces Betsabé se inclinó ante el rey con su rostro a tierra, y haciendo reverencia al rey, dijo: viva mi señor el rey David para siempre. Si nos preguntamos, habiendo ya escuchado la parashá esta semana y lo que el Padre nos enseñó, si nosotros nos preguntamos qué relación tiene la parashá con la Haftará de esta semana, la relación es que en el caso de la parashá podemos ver el legado o la asignación que Abraham deja para con Isaac, y en la Haftará vemos el legado o la asignación que David deja para su hijo Salomón. Son casos quizás no muy similares, porque en el caso de Abraham y de Isaac no vemos que uno de sus hermanos quiso usurpar el trono. Por el contrario, ya nos enseñaron y aprendimos que Abraham dio todo cuanto tenía a su hijo Isaac, y que a sus otros hijos él les dio
Y se sabía que Isaac era el hijo de la promesa, era el hijo del cumplimiento y era el que iba a llevar la responsabilidad una vez cuando Abraham partiera. De la misma manera, aprendimos también que hubo una buena relación luego entre Isaac y Ismael, y luego Ismael fallece. Pero acá, en el caso de Salomón, su hermano sí quiso usurpar el trono. Sin embargo, luego pues David cumple esta palabra y Salomón es quien hereda este legado. Esta es la relación entonces que nosotros podemos ver acá entre la Parashá y la Haftará. Pero quisiera que me acompañe un poco para recordar cuál fue esa promesa que el Dios eterno le dio a Abraham y que luego Isaac pues era el que la iba a heredar y el que debía seguir el cumplimiento. Lo dice en Génesis 22, 17 y 18. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Luego, en el capítulo 25, versículo 11, en esta parashá, vemos que dice: y sucedió después que muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac, su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Cuando dice que Dios bendijo a Isaac, es que esta misma promesa, esta misma asignación y este mismo legado que el Padre Eterno le entregó, y esa misma promesa que él le dio a Abraham, pues ahora pasaba Isaac a cumplir este legado y esta asignación. En el caso de David y Salomón, lo vemos en 2 de Samuel, capítulo 7, versículo del 12 al 16. Le dice el Dios eterno a David: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y si hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombre y con azotes de hijo de hombre. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, el cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Entonces, ¿cuál era ese legado que Salomón debía de seguir? Edificar el trono al Dios eterno. Pasando a la siguiente diapositiva, puedo tomar de esta enseñanza, y es para mí muy importante que nosotros como padres, como lo dije, tanto para nuestros hijos biológicos como para nuestros hijos espirituales, es importante que nosotros dejemos un legado, dejemos una asignación, pero que podamos familiarizarnos, que podamos entregarles y que introducirlos en esa palabra y en esa promesa que el Padre nos entregó. Algunas características del diseño de familia que es muy importante es modelar cultura del reino para caminar en un mismo sentir y en acuerdo. Se desarrolla la identidad de hijo, de padre y de pueblo santo, y se establece un legado, un linaje que trasciende de una generación a otra. Es importante que estas características de familia se vieran reflejadas tanto en Abraham como en David para sus hijos, que iban a ser los herederos y los que iban a continuar con esta promesa, con esta asignación, que trascendiera de una generación a otra esta palabra que el Padre Eterno les había entregado. Ahora, tú que me estás viendo, yo quiero preguntarte algo hoy en día. ¿Quién es ese Adonías que se ha levantado para usurpar tu legado? Y no hablo específicamente de una persona, puede ser una circunstancia, cualquier cosa que nos impida a nosotros avanzar en el llamado, en la asignación que el Padre Eterno nos ha entregado, es ese Adonías. Por eso yo quiero decirte hoy en día que este es un tiempo para denunciar las obras de Adonías y tomar posesión de la asignación que el Padre Eterno nos dejó por herencia.
Este es un tiempo para accionar de la misma manera como el profeta Natán denunció las obras de Adonías y accionó, impulsó a Betsabé a hacer lo que debía de hacer. Este es un tiempo para denunciar las obras de Adonías, porque como hijos del Dios eterno se nos ha dejado un legado, se nos ha dejado una asignación, y es importante que en este tiempo nosotros nos activemos, nos despertemos y sigamos en ese llamado y en esa asignación. Y como perla quiero dejarte esto: Yeshua constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros, y no delegó una autoridad jerárquica de gobierno, es decir, una autoridad piramidal, sino una autoridad paternal para instruir, para guiar, para enseñar el diseño de familia, de casa, de comunidad, no para gobernar sobre las personas, sino para que alcancen el propósito y el destino profético para con Dios. Entonces, este es un tiempo para que seamos impulsados y para que nosotros podamos impulsar a otros a que puedan alcanzar el propósito del Dios eterno en esta tierra. Les bendigo grandemente y les invito a que puedan acompañarnos el próximo sábado en una porción más de la Parashá, donde el Dios eterno pues cada semana nos instruye, nos enseña, y estamos dispuestos pues a seguir aprendiendo, a seguir instruyendo. Les bendecimos, les amamos y esperamos que estas enseñanzas hayan sido de edificación para su vida. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.